Bueno, entonces acá vamos a ver un ejemplo de cómo calcular todo lo que habíamos visto ya en los videos anteriores de la variable aleatoria. En este ejemplo dice, una familia tiene tres hijos, probabilidad de hombre y mujer iguales, considera la variable aleatoria X que sea mujer. Diagrama el espacio muestral, el conjunto de la variable aleatoria y el conjunto de las probabilidades. ¿Qué valores puede tomar la variable aleatoria? ¿Es discreta o continua? Grafica la función de probabilidad y de distribución. Y calcula la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar. Bueno, entonces aquí en primer lugar lo que vamos a hacer es, para hacer nuestro espacio muestral, ver todas las combinaciones posibles que pueden existir, y para ello vamos a valernos del diagrama de árbol que ya habíamos visto anteriormente. Entonces acá hacemos nuestro diagrama del árbol, ¿verdad? Con las variables de que sea hombre y mujer y que tiene que haber tres, ¿verdad? Porque dice que son tres hijos. Entonces aquí, fíjense, tenemos tres ramitas. La primera ramita sería para el primer hijo, este sería para el segundo y este sería el tercero. Entonces aquí tenemos todas las combinaciones posibles que pueden darse de hombre y mujer. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que dice que la probabilidad de hombre y mujer son iguales. Entonces, la probabilidad de que sea hombre es igual a 1/2, porque son dos opciones nomás. ¿Es hombre o es mujer? Entonces, tenemos la posibilidad de que sea hombre es 1/2 y que sea mujer es 1/2. Entonces, cada letrita que ustedes ven aquí viene a ser un medio. Como nosotros vamos a manejarnos por combinaciones, lo ideal sería saber ya cuánto es el valor de cada combinación. En este caso, para este ejemplo en particular, como es un caso que no tiene que ver aquí con reposición o sin reposición, porque las probabilidades siempre se van a mantener iguales, entonces, ¿qué ocurre? Que cada ramita de tres, ¿verdad? Por ejemplo, hombre, 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 tiene un valor. Hombre, hombre, mujer, el mismo valor. Cada conjunto de tres, ¿verdad? Cada combinación de tres va a tener la misma probabilidad. Eso no se va a dar en el caso de que sea un ejemplo en donde diga que es un caso sin reposición, porque ahí las variables, o sea, las probabilidades van a cambiar y voy a tener que escribir aquí cada probabilidad y después hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, probabilidad de que sea hombre, 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 o sea, cada ramita que tiene tres va a ser un medio por un medio por un medio, por lo tanto mi probabilidad es 1/8. O sea, cada combinación que yo haga, su probabilidad es 1/8. Y así como les dije, para este caso particular, cada ejemplo va a ser un caso diferente y que hay que ir analizando. No siempre se va a dar esa situación. Entonces no es una regla general. Entonces aquí hacemos primero el diagrama del espacio muestral. Aquí están todas las combinaciones posibles que quitamos de nuestro árbol. Y ahí tenemos que ver, la variable aleatoria es X es igual a que sea mujer. Entonces, ¿qué valores puede tener mi variable aleatoria? Si van a ser familias con tres hijos, entonces puede haber 0 mujeres, una mujer, dos mujeres o tres mujeres. O sea, estos son los valores que puede tomar mi variable aleatoria. Y ahora tengo que hacer la relación que existe entre ellos. Entonces, el primero, para el 0, ¿verdad? El caso de que no exista ninguna mujer. Luego tenemos el caso o los casos en donde hay una mujer, el caso donde existe dos mujeres y por último el caso donde son tres mujeres. Y estos son los valores que puede tomar la variable aleatoria y las combinaciones que se asocian a cada uno. Y ahora a partir de ahí entonces voy a hacer el conjunto de las probabilidades. Para el primero entonces viene a ser que la probabilidad de que sea de que la x valga 0, cuando la x vale 0, mi probabilidad es 1/8. Cuando la x es 1, mi probabilidad es 1/8 por 3. ¿Por qué? Porque dijimos que cada combinación de 3 así es igual a 1/8. Y fíjense que para el 1 existen tres combinaciones que cumplen la condición, por lo tanto se multiplica por 3. O en todo caso sería 1/8 más 1/8 más 1/8. Entonces viene a ser 3/8. Lo mismo ocurre, ¿verdad? Para el 2, ¿verdad? El que cumple la condición de que haya dos mujeres son tres combinaciones, por lo tanto 1/8 por 3 viene a ser también 3/8. Y el último, que viene a ser el caso de que haya tres mujeres, solamente existe una combinación que cumple esa condición, que viene a ser 1/8. Y aquí al sumar todas nuestras probabilidades, fíjense que tenemos que es igual
a 1, cosa que debe cumplir, ¿verdad? Entonces ahí vemos, la función de probabilidad tiene que cumplir dos condiciones, habíamos dicho. La primera, que la probabilidad de x debe ser mayor o igual a 0, cosa que se ve aquí, ¿verdad? La suma de todas esas probabilidades debe ser igual a 1 y también cumplimos con eso. Entonces este sería el punto 1 donde pide hacer los diagramas y los tres diagramas. Para el punto 2 preguntaba qué valores puede tomar la variable aleatoria y si es discreta o continua. Y ahí hay que responder directamente. La variable aleatoria puede tomar valores 0, 1, 2, 3 en este caso y es una variable discreta, ¿verdad? Porque solamente puede tomar valores enteros. Recuérdense que estamos hablando de personas, ¿verdad? De hijos de una familia, por lo tanto es una variable aleatoria discreta. Seguidamente pide hacer el gráfico. Para hacer el gráfico lo recomendable es hacer una pequeña tablita donde vamos a tener ya algunas cosas que vamos a necesitar para más adelante. Entonces, en la primera columna colocamos la x, que viene a ser el valor de nuestra variable aleatoria 0, 1, 2, 3 en este caso. En la segunda columna viene a ser la probabilidad de x, que viene a ser, ¿verdad?, el valor que quitamos de aquí para 0, 1 octavo, para 1, 3 octavos, para 2, 3 octavos y para 3, 1 octavo. Sumando todo esto da 1. Esto viene a ser para nuestra probabilidad. Ahora, para la función de distribución necesitamos hacer la acumulativa, ¿verdad? Por eso está en mayúscula, f de x significa la acumulativa, entonces vamos acumulando las probabilidades. 1 octavo para el primero es la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces, recuérdense que siempre el primero coincide con el primer valor aquí, 1 octavo. Para el siguiente entonces voy a sumar, 1 octavo más 3 octavos va a dar 4 octavos, y 4 octavos más 3 octavos me va a dar 7 octavos, y 7 octavos más 1 octavo da 8 octavos, y 8 sobre 8 es 1, coinciden aquí. Estoy haciendo así en forma de fracción para que se vea, pero si ustedes lo van haciendo en la calculadora, estos resultados van a salir, algunos pueden sacarlo en decimales o también estos resultados pueden salir en simplificado en la fracción y eso no está mal. Por ejemplo, este 4 sobre 8 va a salir 1 sobre 2, ¿verdad? Entonces no es que esté mal, sino que está haciendo una simplificación nada más. Bueno, con estas tres columnas, vamos a fijarnos en estas tres nada más y después miramos el resto. Con estas tres columnas podemos hacer el gráfico. Yo lo hice en Excel, pero ustedes lo pueden hacer a mano sin ningún inconveniente. Entonces acá, en primer lugar, tenemos la función de probabilidad. Obviamente que para Excel es difícil hacerlo en fracciones, pero yo les voy a pasar después en un PDF una imagen cómo hacerlo con fracciones de forma manual, para que también tengan en cuenta. Entonces acá lo que hice fue colocar en el eje X, la horizontal, el valor de la variable aleatoria, que viene a ser X, cantidad de hijos, ¿verdad? O sea, que sea mujer, ¿verdad? Ese era el valor de X, 0, 1, 2, 3, y las probabilidades van aquí en el eje vertical, solamente que mis probabilidades fueron transformadas en decimales, y ahí podemos hacer el gráfico de barras. Fíjense que va separado porque no es una variable continua, es una variable discreta, entonces tiene que haber este espacio entre las barras y le colocamos cada probabilidad encima. Entonces, este es la función de probabilidad, el gráfico de la función de probabilidad. Para hacer el gráfico de la función de distribución de probabilidad, lo que hacemos es graficar la frecuencia acumulada, o sea, ¿verdad? El acumulado. La misma cosa, aquí tenemos la variable aleatoria 0, 1, 2, 3 y también tenemos aquí la probabilidad, solamente que este sí o sí tiene que llegar al 1, que es el 100%, recuérdense eso siempre. Entonces acá tenemos los dos gráficos. Luego pide calcular la esperanza matemática, la varianza y la desviación. Para hacer la esperanza matemática y la varianza yo hice en la tabla porque es más práctico, ¿verdad? Entonces, para hacer la esperanza dice que la fórmula de la esperanza es la sumatoria de x por p de x, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan, es x por p de x, yo ya lo hice aquí, x por p de x, 0 por 1 octavo, 1 por 3 octavos, 2 por 3 octavos, 3 por 1 octavo. Aquí tenemos todo y tenemos la sumatoria al final. Luego viene la parte para hacer la varianza, lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos primero a la media, sumamos todo y tenemos este total.
Entonces la fórmula dice que es la sumatoria de x por p de x directamente, por lo tanto la esperanza de x o la media es igual a 3 sobre 2, porque es la sumatoria nomás. Entonces en la tablita ustedes ya hacen aquí directamente x por probabilidad de x cada uno y al final suman y este valor que obtienen aquí viene a ser la esperanza de x. Luego viene la varianza y la varianza es la sumatoria de x menos la media al cuadrado por la probabilidad de x. Esta parte yo también ya lo hice en la tabla. X menos la media al cuadrado por probabilidad de x. Entonces, la x que es 0 menos la media, 3 medios elevado al cuadrado y multiplicado por la probabilidad que es 1/8. Entonces aquí tenemos todos los resultados, sumamos todo esto y esto viene a ser la varianza directamente, no hace falta hacer otro cálculo. Entonces aquí tengo la media y también ya tengo la varianza que es 3/4. Y por último tengo que calcular la desviación y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto es raíz cuadrada de 3/4 y mi desviación típica es raíz cuadrada, o sea, es 0,86 o puede ser raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así lo hago de forma simplificada y quiero hacerlo todo en fracciones. Acá los resultados no hay problema, pueden sacar en fracción o pueden sacar en decimales. No tengan ningún problema con eso, ¿está? Espero que se entienda, que verifiquen y que miren todo de vuelta y cualquier consulta que tengan que me puedan hacer llegar.